abundéis para toda buena obra. Dios no te prospera solo para ti, sino para que seas instrumento de bendición para otros. Señor, hazme un canal de bendición. Bendice a cada persona que vea este contenido con abundancia para compartir, dar, transformar vidas a través de su generosidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ser también fuente para otras personas. Hoy sí tuvimos un pequeño inconveniente para conectarnos. Sin embargo, nos dio por estrategia de 7 a 8. Hoy habla Powell a las 11:40. También tenemos a las 7:45, 7:55 Red Bull de 5.9 versus 5.8. En el calendario económico tenemos subasta pública, si sale menor. Eso apoyaría para que el precio siga subiendo. Pero lo más importante y todos los ojos están puestos en Powell. VIX, por ejemplo, aquí tenemos un gap que debería venir a rellenar, pero por estrategia se cumplieron los 100 puntos. ¿Qué pasó aquí? Que en real yo esperé los 100 puntos y en cuenta demo, pues la fregamos porque me salí porque vi que estaba haciendo unas mechas como aquí, justo aquí, y eso hizo que el precio se diera la vuelta. Y yo decía, esto va a seguir subiendo. Entonces sí le tenía también como la probabilidad de que iba a seguir subiendo. Miren, de hecho aquí sí acertamos de que iba a bajar. Pero no pensé que iba a venir a liquidar estas zonas de acá para luego subir todo esto. Estamos esperando qué nos dice el Fear and Greed. Hoy también, ayer estaba en Fear. Pero no está tan en Fear. No voy a llegar a extremo Fear. Adicional, vamos a ver Polymarket un poquito. La decisión en octubre, miren, que va a caer 25 puntos. ¿Cómo afecta el 100% de las tarifas para China? Miren. La tarifa del 68%. El 25 al 40 dicen un 68%. Entonces también irían el tema de las tarifas de China. Vamos a ver también en la Fed Watch. Bueno, no estamos en la Fed Watch. Aunque primero de 16. Estas notas tendríamos que bajarnos de estas notas, ¿cierto? Todas estas son necesarias. Uy, esto sí necesitamos trabajar para ver como tal que decían las notas. Fed Watch. $25 puntos. La probabilidad al 4%. Y deberíamos ver estas notas donde están. Están. Esto. Para ver qué nos dice. Nasdaq está regresando. Aquí está también.
33. En un minuto, pero. Estabas. Contiene 33, contiene 33. Aquí. Contiene 28. Vemos, así. Abajo. Cuarenta y uno, 33. Sería una entrada aquí. Sí. Tableros 21, 26. 6. Chiquiportis. Esto es Scalper, pero. Sería el Super Scalper. Y el otro sería. Estos son traditos. Ya se volvió a subir los 30. Sí. Fíjense, tomarnos. ¿Qué es sostenido? Si es que yo. Dice Ray Dalio en su escritor y libros. El mejor inversionista de Wall Street. Tiene una empresa de capital, de fondeo igual. O sea, tiene una empresa de inversiones. Tipo Warren Buffett. Fue uno de los mejores gestores. No me acuerdo de qué año, pero. Pero escribe libros. Él escribió The New Chase Org, el nuevo cambio mundial. Muy inteligente, señor. Sí, todos son putitos, todos los inversionistas. Pero la experiencia es otra cosa. Estás. Abriendo la puerta, me ve, por. Ah, ya.
pero tengo que verlo bien. Mejor otro rato lo vemos bien. Y quiero que vean el precio. Quiero que caiga. 11, falta todavía. Veamos qué pasa con esto de Redbook. Si es que hay alguna. Bills va a seguir bajando. Seguir rellenando esto. Creo que va a bajar lento, pero seguro. Veamos. 5 minutos es todo. Va bajando con fuerza, VIX.
Tenemos noticia en 5 minutos y VIX sigue cayendo. Ah, ese VIX. Baja. Vámonos por acá. Ah, volvió a subir. Que venga hasta acá, estará 4 minutos. Bitcoin. Ahí. ¿Cómo está el euro dólar? El buen GBP USD. También veamos qué me está haciendo. Ethereum 3900. Ok. Buenas opciones. Está retrocediendo. Ese loco. Me gusta todo el cómo está retrocediendo. X subió otra vez. Tiene puntos debería ser. ¿Cuántos soldados de acá? Es tanto. Bueno, minuto sale una noticia. Vamos. ¿Cómo le toma esta noticia de subasta pública? Desde aquí que le vi. ¡Wow! 500 puntos. Y debería ser 100. No, no sé, estoy viendo. Ahora está consolidando. VIX está subiendo.
No salió nada. No salió nada, 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 nada. Ya ahorita solo esperar al Don Powell. Ya salió el dato. Salió el dato. Tampoco, pero.
Uy, el Wix está otra vez bajando. No manches, que va a llegar acá. Oye, el Wix está bajando. What the... Creo que lleguen a los 100. Hoy creo que van a esperar a venir. O sea, se supone que el precio debe de subir.
Quería ver cómo están subiendo. Ay, You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had, you're the best I ever. ¿sabes quiénes son? Sin embargo, no es tan grueso. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had, you're the best I ever had. Está bajando. Lento, pero está bajando. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had, you're the best I ever had. Y 10:30. Salió el dato 10:43. Puede ser que el precio suba, habla Powell y se cae todo. Sí, está bajando con fuerza el VIX. Papá. Wow. Wow, wow, wow. Ahí se está bajando con fuerza. Wow, wow. Qué loco. Qué locura. Esto venir para esta dirección. El VIX sigue bajando.
Tenemos 100 puntos. Y se marchó. Loco, llevas 30. Puntos. Hijo, ya ese video está que baja, pero que da miedo. Sigue rellenando. ¿Y qué dirá nuestro buen amigo Powell? Powell. No sé si está bien. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. Ok. Vamos, vamos. Sí, amigo. Sí, amigo. Así es el mismo que tengo. I told you once, baby. I told you once what I know. Se fue. Let it go. Los 30. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. 100 puntos. No puede ser. ¿Cómo subes? Qué loquísimo.
Llegas a 0,75 si estás a otro nivel ya. Qué loco. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. Wow, van a llegar. No puedo creerlo. Ya no le falta nada. Wow. Mix. Mix. Está yendo al inframundo. Y bueno, 'Cause I gave my time to you, I gave my love to you, I gave it número up to you, 3. I tried for you. I didn't have to do it. What am I gonna do? Why don't you understand? All that I wanted back was your loving, baby. I hate you. Qué bestia, Dios 30. Need to complicate it. Qué bestia. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. ¿Cómo está el Fear and Greed de haber comenzado a subir? No sigue a 29. Wow. So you can keep your heart. No, you don't need to give it up, give it up. Now I see who, Ahora sí que se venga Powell. and maybe I don't want your love, want your love. Vente, Powell, te esperamos. Siete y 55. Y el índice Red Book.
Y aquí tenemos las 10:30. Ok. Ahora sí se alineó con el gráfico porque rendimiento menor, menor presión, impulso alcista. Fue un refuerzo macro suave para la tendencia alcista, ya que se barrió todos los mínimos del mercado, muestra confianza y apetito al riesgo tras leve caída de los rendimientos. Esto es una leve, es milésimas prácticamente. Entonces sí, se cumplió la estrategia, barrió. También se cumplió la estrategia que dejamos marcado el día de ayer. ¿Y por qué marcado el día de ayer? Y ahora veamos si retrocede. Si llega a retroceder, uff. Miren, aquí tengo marcado. Vamos a abrir otro gráfico, pero para que parezca que sí lo analicé ayer. Para, para que parezca nomás. Miren, ayer a las 23 horas. Bajó, sí llegaste a este punto, pero bajó más de esto lo que no veía y subió hasta este punto. ¿Qué les parece? Y vamos bien, sí vamos bien. Este gráfico tengo que actualizarle. Que vamos bien. Fear and Greed sigue el Fear de 29, oro. Ese oro bajó a la zona y subió. No, se me fue. Miren esa maravilla. En Scalper 1 minuto. Qué loco. Se fue el oro. El orito, el Horacio se me fue. El momento de las small caps. Chamadre, se me fue el orito. Se me fue el Horacio. Te fuiste, Horacio, no puede ser.
Qué loco. Chistoso ese Horacio. Se pasó de lanza el Horacio. ¡Qué loco! Bajaste de la zona y te subiste. No le puse la alarma. Pero ese era en un minuto, era scalper. Posiciones, posiciones, posiciones. US 30 y está regresando. ¿Cuántos puntos dio a partir de la noticia? Wow, 200 puntos. 200 puntos. Y ahí sí pienso que puede regresar el precio. Ya está ahí, ya topó. No manches. Bueno, nos vemos. Voy a ver Powell que dice en 16 minutos. ¿Qué será? Que nos aguantamos Powell. A ver cómo se mueve el mercado. Sería bueno. Ya lo más ya hemos hecho. 55 minutos. Y con Powell eso cae. Imagínense en que caiga otra vez todito. Ay, sí, ya. Demasiado para mí. Powell sí es puntual. Quince minutos. Voy a tener un retroceso, no manches.
¡Vámonos! Cinco minutos, Pavel. Veamos qué dice nuestro amigo Paul y cómo se desarrolla el mercado, definitivamente. Sí, vale, vale la pena. Se ha devuelto el precio al punto, no de partida, ¿no? Porque estábamos en 120.000, pero se ha devuelto una zona de equilibrio, podríamos decir. Entonces, Bueno, eso si lo ponemos en gráfico de líneas, la idea es como que cambia totalmente, ¿no? La perspectiva de la cosa. sí, al final poniéndolo en gráfico de líneas es que los mínimos siguen siendo más altos. Claro. Si exprimimos esas mechas asquerosas y horribles, que podríamos
podríamos perfectamente, ¿eh? Perfectamente, porque al final es como la mecha. Realmente, si se hubiese quedado, fíjate, en 106.000 o hubiese bajado hasta 97.000 dólares, sería el mismo efecto, en el sentido de que, bueno, pues ha sido una mecha liquidadora y se ha ido a barrer todo y a tomar por el saco, pero hubiese dado igual que se hubiese quedado un poquito por encima o un poquito por debajo. A efectos del análisis en gráfico de líneas es lo mismo, como bien dices. Tal cual. Por eso a la hora de analizar esa mecha, no es que la podemos, o sea, no es que no existe la mecha, obviamente existe, pero hay que ponerla en su justa medida, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta el fundamental, teniendo en cuenta el tiempo que duró. O sea, hay que estudiarlo a fondo eso realmente para entender lo que está pasando ahí. Pero vamos, en todo caso es eso. Parece que las estructuras principales, semanal, mensual, sobre todo semanal, no habrían revertido. Y si queremos hablar de un bear market, yo opino, creo que también estamos de acuerdo en eso, que todavía faltarían confirmaciones. O sea, creo que es un poco pronto para hablar de eso ahora mismo. Sí. Y en todo caso, aunque supongamos que el máximo histórico ya hubiese ocurrido y realmente estamos en bear market y no lo estamos viendo, hombre, vamos a tener bastantes oportunidades todavía para posicionarnos, porque si realmente ha empezado el bear market, siguiendo los históricos de años de bear markets anteriores, hombre, se puede esperar fácilmente una caída de máximo a mínimo de al menos un 60%, cosa que nos lleva a al menos 50.000. Por tanto, bueno, hay tiempo de sobra para posicionarse también, ¿no? Si algo está, yo hay una cosa que tengo clara en la corrección y es que el precio de Bitcoin va a caer por debajo del precio promedio de compra de MicroStrategy. Que Sí, mucha gente piensa que eso va a ser el soporte y una mierda. estoy de acuerdo. Perdón que lo diga. Ese precio, esos son los nuevos 30K, ¿sabes? Sí, ¿Te no acuerdas son de lo los mismo donde lo 30K en el tienen. 22? Que el 30K era de 30K es imposible que se rompa, ¿sabes? ¿No? Bueno, también luego, después de que se partieron los 30K, era como ya nos vamos a 9.000, ¿no? Pero, Claro, y paró en 15. Igual los 9.000 de ahora son los 15. Yo creo que el gap de los 9.000 ahora es el gap de los 15, fíjate. sí, ahora va a ser como, bueno, pues ya perdió 70, no sé, me invento, ¿no? Perdió 70.000 dólares, ya nos vamos a 15.000. A 15. Y es como, a ver, cuidado, ¿eh? Ni tanto ni tampoco. Que además lo de 15 lo digo también en parte porque los bear markets nunca han solapado un mínimo con otro. Entonces, en teoría no debería llegar a 15. Porque, o sea, nunca ha pasado eso, básicamente. Pero bueno, ya tendremos tiempo para eso más adelante y es eso. O sea, incluso aunque estuviésemos en un bear market, que no creemos todavía que se pueda confirmar eso, pero incluso estándolo, hay un montón de oportunidades todavía para buscar confirmaciones y para buscar buenos cortos y bueno, no hay que anticiparse a esos acontecimientos todavía, creo. Bueno, Yo pero hice ayer una vemos. encuesta en el canal Z y pensé que iba a salir más 50-50. Pregunté básicamente si sigue el bull market o o sea, está empezando el bear. Y el 80% votó que todavía sigue el bull market. El 80%. El 80%. Yo pensé que iba a estar ahí 50-50. Digo, va a haber batalla. Los cojones. Pensé que iba a ser. 80-20. Pues pensé que. Hubiese pensado. Si hubiese dicho adivina, hubiese pensado 50-50 también. Sí. Mm. O incluso al revés, ¿eh? 80% de bear market. Pero no. Salió Sí, o igual lo te que me hubiese imaginé. dicho 60-40 a favor del bear market. O sea, un poquito más bajista que otra cosa. Sí, 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 sí. sí. Pues nada, lo tenían clarísimo, ¿eh? Sí, sí. Le están dando un premio a Powell. Este premio claramente no se lo da Trump, ¿eh? Pero bueno, están sacando una foto a Powell ahí. No se alcanza a ver. Estoy tapándolo. Qué momento, por favor. Bueno. A decir, para mejor, otra placa para colgar en la oficina. Otra más. Ahí viene Powell. Está llevando el iPad. No, el del papel, no del Em, iPad. Esa mujer no se parece a Katy Hood. Se parece muchísimo, lo estaba pensando. No te quería interrumpir, pero estaba pensando mientras hablabas. Ya, ya. No, haberme interrumpido, perdona, ¿eh? No, no, es que a mí no me cargaba el directo, por eso no estaba viendo. Yep. Saluda a Powell. Dice Powell que para él es un orgullo inesperado ser constantemente mencionado por varias personas que trabajan en el National Association for Business Economics. Dice que disfruta sus visitas regulares a este evento. Dice que durante el tiempo que lleva en la FED, una de las cosas más interesantes o divertidas que ha hecho, más gratificantes, ha sido acudir a este tipo de eventos, a eventos como este.
Este es un sitio en el cual podemos hablar sobre cuestiones macroeconómicas sin preocuparnos de miradas indiscretas o de que nos miren mal. No puedo pensar en un grupo de economistas más amigables, agradables como los que hay aquí reunidos. Vamos, elogios, agradecimientos, gracias por este premio que me han dado. Tengo la oportunidad de hablar con vosotros otra vez en el contexto de este evento. Como sabéis, la política monetaria tiene una afectación importante en la economía y en la política. Es cierto que muchas personas a veces no tienen un entendimiento completo o correcto de lo que la Reserva Federal hace. Un colega recientemente ha comparado el trabajo de la Reserva Federal con el trabajo de un dentista, no sé por qué dice eso, y dice que él considera que esa comparación no es justa. La verdad es que no salió muy bien la broma porque no entendí. Eh, Dice Powell que va a hablar ahora de las previsiones económicas y de la situación de la economía en general. Dice, dice Powell que el sistema bancario es un pilar fundamental del funcionamiento de la economía. La Fed en ese contexto tiene que tener en cuenta los riesgos que están asociados al sector bancario para poder gestionar y regular esos riesgos de forma adecuada para la sostenibilidad del sistema. El balance de la Fed, que también es un elemento sustancial de las herramientas que tiene la Fed, es importante para que los distintos reservas federales o distintos bancos de reserva puedan pagar deudas, cumplir sus obligaciones, prestar, etcétera. Y por tanto, toda esta labor que gestiona y que coordina la Fed repercute en definitiva de forma positiva en la estabilidad del sistema financiero y por tanto de la economía estadounidense. Cuando la Reserva Federal hace pagos o y gestiona sus reservas, esas operaciones repercuten en todo el sistema financiero. Habitualmente, cuando añadimos reservas a el sistema, al balance de la Fed, habitualmente lo hacemos comprando distintos activos que ayudan a hacer crecer ese balance de forma ordenada y que ayudan a sostener el sistema. Así que en ese sentido, el balance de la Fed es un elemento muy poderoso de política monetaria con el cual podemos atajar todo tipo de riesgos. Esto es algo que, por ejemplo, vimos cuando vino la pandemia. La pandemia, pues, efectivamente tuvo una afectación muy importante a partir de marzo del 2020, cuando vino todo ese impacto económico y en ese contexto la Fed tuvo que utilizar sus herramientas para paliar y trabajar en la resolución de esa crisis desde la perspectiva de política monetaria. Vimos que el pico de préstamos que se hacía por parte de las reservas alcanzaron su pico en julio del año 2020 y a partir de ese punto, conforme la situación se fue poco a poco normalizando a través de la crisis de la pandemia, bueno, pues se fue reduciendo ese balance. En esa situación, la Fed tuvo que enfrentarse a una situación de gran incertidumbre, una situación sin precedentes en la historia, en la cual pues obviamente la labor de la Fed fue clave y difícil también. Y la Fed hizo todo lo posible en ese momento para gestionar su balance y su política monetaria de tal forma que se apoyase el crecimiento económico y, mejor dicho, la recuperación de la economía. A partir de junio del 2020, justamente casi coincidiendo con ese pico de préstamos, la Fed empezó a desacelerar el crecimiento de su balance.
y a partir de ahí se puso una pausa, ¿no? en todo ese proceso de recompra hasta que se pudiese alcanzar una mayor estabilidad entre empleo e inflación. En esa época recordemos que la inflación se encontraba bastante elevada, el desempleo se encontraba bajo, pero sobre todo la inflación se encontraba bastante elevada y la Fed tenía como objetivo principal gestionar y solucionar ese problema o trabajar en la inflación. Todo ese proceso de compra de activos por parte de la Fed se extendió hasta el noviembre de 2021. Eh, no, luego se reactivó de noviembre de 2021 hasta marzo del 2022, alcanzando 4.6 trillones de dólares. Básicamente, Powell en este momento está haciendo una recapitulación de la labor de la Fed entre el año 2020 y 2021, cuando Powell ya estaba ahí en esa época, evidentemente Powell estaba desde el gobierno pasado de Donald Trump. Bueno, pues y todas las dificultades que se encontraron en esa época, la forma en que la Fed utilizó las herramientas que se disponían en ese momento para paliar los efectos de la pandemia en las finanzas estadounidenses, en la economía estadounidense. Dice Pablo que cuando se tomaron decisiones en el año 2020-2021 también se tuvieron en cuenta eventos del año 2018, diciembre de 2018, y también eventos que se vivieron en el año 2013, donde también se dieron situaciones complejas y que le ayudaron a tomar de mejor forma decisiones. Sigue básicamente Powell explicando de forma técnica cuáles son las distintas herramientas que se usan por parte del Tesoro y en cómo se gestiona el balance, sobre todo para poder modificar o para poder influenciar en la política monetaria sin necesariamente modificar tipos de interés. Recordemos que los tipos de interés es una de las formas en las cuales la Fed afecta a la política monetaria o hace política monetaria, pero no es la única. La gestión del balance, la compra de activos, etcétera, sobre todo el crecimiento y la disminución del balance de la Fed es otro elemento importante, otra herramienta importante que se utiliza para pues, hacer política monetaria. Dice Powell que hace mención en este momento la forma en la que el mercado la forma en la que el mercado reaccionó en su día a la gestión del balance de la Fed, y de cierta forma comentando cómo el mercado siempre se anticipa a las decisiones que la Fed hace, o sea, el mercado va tratando de descontar las decisiones de la Fed, incluso antes de que estas sucedan. Dice Powell que si bien ellos tienen, la Fed se refiere, bastante experiencia en la gestión de estas distintas herramientas, balance y tipos de interés, es cierto que en algún momento se podría haber hecho una mejor labor en cuanto a explicar la razón, los motivos de la compra de activos, que igual no siempre fueron muy bien entendidos o muy bien comunicados. Bueno, sigue Powell con su clase de historia en este momento en relación con lo que había pasado en el 2020-2021. No salimos todavía de 2020-2021. Ah, bueno, perdón, avanzamos ya a 2020-2023 con las subidas de tipos de interés. Pero eso no profundiza mucho aparentemente. Habla ahora Powell sobre las reservas y sobre las amplias reservas con las que cuenta la Fed para proveer resiliencia y estabilidad económica del sistema financiero. Dice que las reservas de la Fed contribuyen a una amplia liquidez en el sistema bancario. El sistema bancario estadounidense es muy líquido. Dice que este acercamiento a la problemática de la liquidez de los bancos o la forma en la que la Fed gestionó su balance para poder proveer liquidez a los bancos le permitió trabajar con los tipos de interés
de forma independiente, es decir, que las decisiones de tipos de interés no afectasen necesariamente la situación de liquidez de los bancos. No hace todavía Powell referencia al presente, ni menos aún al futuro, sigue haciendo una valoración de la labor de la Fed desde el año 2020. Ha hablado empezando desde la pandemia 2020-2021, avanzando luego a las decisiones de subidas de tipos de interés 2022-2023 y a ver si avanzamos ya a 2024-2025, que es poco la senda de bajada, no solo la senda de subida. Pero básicamente es eso, se está dedicando a explicar la utilidad de las distintas herramientas que tiene la Fed para tomar decisiones de tipos de interés, cómo estas herramientas interactúan entre ellas. Veremos si... Ah, luego tenemos, por cierto, una entrevista. O sea, le van a hacer una entrevista a Powell que me imagino que las preguntas serán un poco más de actualidad. En este momento todo lo que se está comentando es realmente cuestiones históricas, cuestiones que en este momento no tienen importancia en el corto plazo, son cuestiones que tienen más bien importancia en términos históricos nada más. Bitcoin continúa en 112.500 de momento, poca volatilidad. Dice que Powell que las reservas de los bancos han ido creciendo constantemente a lo largo de estos últimos años, un poco reflejando el propio crecimiento del sistema financiero y la expansión de la economía estadounidense en general, que las reservas, en este caso de la Fed, han acompañado ese crecimiento. Dice Powell que otra cosa importante que se debe discutir en el contexto de estos eventos y en el contexto también de las discusiones que la Fed tiene para mejorar internamente es la composición del balance de la Fed, no solo el tamaño del balance, sino también la composición de ese balance. Es importante para buscar minimizar los riesgos del mismo. Explica Paula en este momento cómo la Fed se financia y cómo los intereses de los préstamos ayudan a contribuir a esos fondos que luego respaldan la liquidez del sistema bancario, que es algo que es poco entendido, dice Powell, por parte del contribuyente. En todo caso, dice Powell que la situación reciente en la cual la Fed ha estado un poco en números rojos es algo que se debe a las decisiones de sendas de subidas y bajadas de tipos de interés y que representa una anomalía dentro del contexto normal de las cosas. Y se intuye que cuando los tipos de interés se normalicen un poco más también esta situación se va a normalizar. Dice Powell que el hecho de no tener a disposición estas herramientas, tanto de tipos de interés como de la gestión del balance de la Fed, sería terrible, evidentemente, para alcanzar sus objetivos. La Fed requiere estas herramientas para poder alcanzar los objetivos que están en su mandato. Recordemos estabilidad de precios y garantizar el pleno empleo, que son los dobles mandatos que tiene la Fed, que es el doble mandato que tiene la Fed. Bueno, sigue diciendo Powell que el papel de la Fed es indispensable para que el sistema bancario pueda aguantar los shocks de la economía y que en situaciones extremas de las que la liquidez de los bancos puede pueden ser un problema, la Fed pues cumple un papel esencial para salvaguardar la liquidez y la estabilidad del sistema. Avanza Powell a cosas ya más actuales, habla de la falta de datos que en este momento con la que se cuenta, dado el cierre de gobierno, que la Fed ha hecho una labor importante de tratar de mantenerse actualizado pese a la ausencia de datos que vienen por parte de Estados Unidos por el cierre de gobierno.
Dice Powell que los datos que sí tenían antes del cierre parecen indicar que el crecimiento económico es un poco más firme de lo esperado. Ojo con lo que se está diciendo, esto es importante. Dice Powell que otra cosa a tener en cuenta es que la disminución de mano de obra por el tema de la migración ha provocado cierto desajuste en el mercado laboral que en este momento ha elevado los riesgos de que la situación del mercado laboral pueda seguir empeorando, pero no habla de datos concretos recientes porque dichos datos no existen debido al o dichos datos no se puede disponer dado el cierre de gobierno. Dice Powell también que los últimos datos que se tienen apoyan la idea de un proceso de desinflación que siga activo. Algunos elementos importantes que generaban presión inflacionaria habrían desaparecido. En general, las expectativas de medio y largo plazo se encuentran alineadas con el objetivo del 2% de inflación que busca la Fed. Y habla Powell de que en las reuniones de septiembre avanzaron hacia una posición más neutral. Los tipos de interés están altísimos, pero Powell lo describe como más neutral, imagínate. Bueno, y que en todo caso la Fed no se ha comprometido a una senda de bajada de tipos. Esto no dice por qué lo dice, pero sí sabemos por qué lo dice, porque el mercado está descontando clarísimamente una bajada de 25 puntos básicos, pero Powell en este momento está diciendo que no, que él no necesariamente está comprometido con una baja de tipos en la próxima reunión de octubre, sino que van a revisar las cosas meeting by meeting, reunión a reunión. Pero bueno, en todo caso, el mercado tiene clarísimo que hay bajada de tipos. Aquí Powell como que está intentando decir, oye, cuidado que ni yo mismo lo tengo tan claro, pero bueno, o sea, hay que ver también si el mercado se lo cree eso o simplemente lo está diciendo porque es lo que le toca decir. Y ahora vamos a tener una entrevista, ¿vale? Donde me imagino que va a ser un poco más dinámico porque la verdad es que el 80% de lo que hemos escuchado es historia, el 20% son cosas más recientes e importantes, pero ahora viene la entrevista donde creemos que va a haber pues más jugo. Dice la entrevistadora que excelente sus palabras, Powell, muchas gracias. Han sido maravilloso. Va a haber preguntas del público, por cierto, ya lo está diciendo. Usted ha dicho constantemente, repetidas veces, que no hay un camino libre de riesgos para la Fed, para tomar decisiones de la Fed. Por supuesto, las decisiones de la Fed siempre dependen de los datos y siempre dependen de la estabilidad de precios y la garantizada del pleno empleo. Pero a raíz de todo esto, ¿cómo valora los riesgos que pueden venir por parte de los aranceles? Vamos, básicamente, ¿cómo valora el tema de los aranceles para la toma de decisiones de tipos de interés? Va a ser la primera pregunta. Dice Powell, definitivamente los aranceles son un riesgo. Está claro que la inflación está por encima de nuestro objetivo en este momento, dice Powell. Actualmente el mercado laboral está demostrando ciertos riesgos de que puede estar empeorando. Hemos visto un decaimiento importante del mercado laboral, dice Powell. O sea, lo destaca como una caída importante o que ha empeorado de forma importante. Dice Powell que en general la política monetaria de la Fed debería llevarnos a un ámbito, unos tipos de interés más neutral y un mayor equilibrio entre el mercado laboral y inflación. Pero dice Powell que en este momento la Fed se encuentra en la situación complicada de tratar de balancear estos dos elementos.
Básicamente Powell hace referencia pues a que la información de mercado laboral antes era más sólida, antes el mercado laboral se podía entender que era más fuerte y ahora se encuentra en una situación donde el mercado laboral está empeorando, ¿no? La situación del mercado laboral va un poco a peor y que eso pues, un poco, no he dicho, no es que ha descolocado a la Fed, no lo he dicho así, pero que de cierta forma ha afectado un poco sí, ha afectado un poco la forma en la que se han tomado las decisiones y que las decisiones que se están tomando ahora o que se van a tomar ahora ciertamente van a estar condicionadas por ese hecho, es decir, porque el mercado laboral está como está. Otra vez parece Powell darle una negatividad enorme al contexto del mercado laboral cuando no sé si los datos realmente respaldan una negativa tan grande, pero bueno, es lo que dice. Ah, trata de especular Powell sobre cuáles son los datos del mercado laboral que podrían eventualmente llevar a la Fed a tener un mejor equilibrio entre inflación y mercado laboral para alcanzar tasas más neutrales, pero bueno, al final eso son especulaciones. Dice Powell que una cosa interesante es que el, el- la tasa de desempleo ha subido poco teniendo en cuenta los shocks que ha habido en el mercado laboral. O sea, básicamente lo que eso nos lleva entonces es a que la caída de la contratación de cierta forma se ha correspondido con la caída de personas dispuestas a trabajar, básicamente por el efecto, eh, el efecto digamos, de la política migratoria de Donald Trump, que digamos, ha echado a mucha gente del mercado laboral y ha, de cierta forma, impedido que mucha gente que se había pronosticado que entrase haciendo proyecciones de migración ya no entrase. O sea que la política migratoria de Donald Trump ha sido tan fuerte en ese sentido que ha logrado de cierta forma compensar eh, cierta falta de creación de empleo. Le preguntan a Powell ahora sobre la velocidad, la transmisión de la política monetaria, que es un elemento importante a tener en cuenta. Recordemos que la política monetaria no tiene una transmisión directa en la economía, sino que dependiendo de distintas circunstancias macroeconómicas y de la forma en la que la FED toma las decisiones, las fechas en las que las toma, etcétera, pues oye, se van sintiendo en la economía esas decisiones de tipos, pero no es automático. O sea, cuando la FED toma una decisión de tipos, no se siente eso, por ejemplo, en el costo de los créditos de forma inmediata. En todo caso, dice Powell que parece que la transmisión de la política monetaria ha sido un poco más rápido de lo esperado en general en estos últimos años. Esto, por ejemplo, se puede apreciar en el comportamiento de los precios de las hipotecas, en los segmentos más bajos, económicos más bajos, donde las hipotecas son menos costosas, se han notado un poco más esos efectos rápidos, de variación rápido de los tipos de interés. En todo caso, Powell ve esto como algo positivo, una transmisión rápida de la política monetaria, un menor lag, un menor retraso, lag en la implementación de la política monetaria, evita incertidumbres, ayuda a calibrar de mejor forma las decisiones de política monetaria, porque recordemos que cuando se toman esas decisiones de política monetaria, pues hay que considerar qué tanto van a tardar en sentirse en la economía, porque la idea es ir tomándolas de forma anticipada. O sea, si tú reaccionas en el momento, pues o tomas una acción en el momento, la reacción viene meses después. Entonces hay que anticipar las cosas para tomar las decisiones antes. Pero entre más pequeño es ese gap entre la toma de decisiones y que se sienta en la economía, más fácil es tomar la decisión. Porque menos para adelante hay que prever. Le está preguntando en este momento a Powell que qué otros elementos, además del desempleo, tiene en cuenta para la toma de decisiones. Dice Powell que toma en cuenta varios elementos, varios datos. Hay datos que no necesariamente dependen o datos que no vienen por parte del gobierno federal. O sea que a la hora de tomar decisiones de
de política monetaria, basándose también en los datos de empleo, que es importante por el doble mandato de la Fed. La tasa de desempleo como tal no es el único dato, evidentemente, que se tiene en cuenta, y de hecho hay datos que no son, que no vienen por parte del gobierno, que se tienen en cuenta. De momento, no quiero especular más allá de lo que debería especular, pero teniendo en cuenta que Powell tiene una opinión aparentemente clara sobre cómo se está desarrollando el mercado laboral y teniendo en cuenta esta pista que nos está dando sobre datos que no necesariamente provienen del gobierno de Estados Unidos, ya os podéis hacer más o menos una idea de, bueno, pues, de que incluso aunque el gobierno no abra, el gobierno de Estados Unidos no abra, igual por ahí nos está tratando de dar alguna señal quizás de que igual se toma una decisión en todo caso. Bueno, es una especulación. Sigamos escuchando a ver si encontramos una mayor certeza en todo esto. A ver si ponemos esto por aquí. Bien, perdón. Bueno, dice Powell que evidentemente tienen que seguir vigilando los datos que vengan para tomar las decisiones. Ellos no pueden tampoco opinar sobre los datos, es más bien una cuestión de ir buscando o sea, ir recibiendo los datos para tomar las decisiones. Le están preguntando sobre el oro y sobre Bitcoin, atención. Que el oro está que sube como loco y que si quiere comentar sobre Bitcoin que comente. Dice Powell, no, pues no quiero comentar sobre activos en concreto, dice. Ojo. Dice que los activos que están en el mercado financiero se mueven por oferta y demanda del mercado y eso es algo que no tenemos en cuenta y que no es algo que miremos. Mierda, no quiso comentar. Se lo preguntó, ¿eh? ¿Va en largo en oro o no? No, no quiso decir nada Powell de eso. Joder. Estaba difícil que Powell respondiese a esa pregunta, pero bueno, se intentó. Por lo menos se intentó. Dice Powell que en relación con los últimos datos de actividad económica que se han tenido, esos datos han estado, han ido al alza, positivamente al alza. La actividad económica parece mantenerse fuerte pese a todo. En todo caso, en este momento es verdad que no tenemos mucha actualización sobre esta situación porque no estamos recibiendo datos por parte del gobierno, así que tampoco podemos tener mucha... O sea, no tenemos tampoco actualización sobre el desarrollo de la actividad económica reciente, pero que la actividad económica o los datos de actividad económica que se han tenido antes del cierre del gobierno en todo caso han sido positivos. Otra cosa interesante a comentar y que hemos hablado mucho en la conferencia es la IA, la inteligencia artificial. Hemos hablado, y una cosa que nos interesa hablar, le dicen a Powell, es las implicaciones de la inteligencia artificial en cuanto a la productividad en el largo plazo, cómo la estabilidad del mercado laboral o el del mercado en general, se puede ver garantizado o no por la IA, cómo puede verse afectada por la IA. Dice Powell que hay un montón de estudios en este momento en relación con inteligencia artificial, es un tema en estudio, en desarrollo, es un tema importante, obviamente. En todo caso, dice Powell que estamos en una etapa bastante temprana en cuanto a inteligencia artificial. Es difícil en este momento prever necesariamente dónde se van a situar los tecnológicos. Dice Powell en este momento que los efectos en la productividad no parecen ser demasiado importantes en este momento en el corto plazo, o sea, no parecen haber efectos todavía muy grandes en la economía real. Una cosa que sí es interesante y que sí se ha visto es que algunos investigadores
personas que hacen estudios, ¿no? Han descubierto que la inteligencia artificial ha logrado fomentar el empleo joven o que en general las personas jóvenes que en esencia tienen una mayor exposición a tecnología de inteligencia artificial han tenido una mejor inserción laboral en estos últimos años precisamente por la capacidad de utilizar dichas herramientas. Pero más allá de eso, no hay ningún otro estudio en este momento que pueda realmente hablar sobre el impacto real y menos sobre el impacto futuro de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Una cosa que dice Powell que es importante es que la inteligencia artificial se integre correctamente al sistema educativo. Una cosa que él siempre dice es que la tecnología puede ser positiva para todos siempre y cuando esa tecnología pueda ser conocida y pueda ser integrada en la educación de las personas. Y por tanto sería importante trabajar en la implementación de, bueno, pues, de inteligencia artificial, se entiende, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, etcétera. Sea como sea, parece que pueden haber implicaciones importantes en la inteligencia artificial en el mercado laboral, pero en este momento la Fed no se encuentra en una posición de especular sobre estos temas, o no somos necesariamente las personas más acertadas para especular sobre ese asunto. A ver, viene pregunta difícil. Ah, no pensábamos que iba a ser más agresiva la pregunta. Está hablando sobre los niveles adecuados de reservas. Pensábamos que iba a venir una pregunta más sobre si los tipos de interés van a bajar en la próxima reunión o no, pero a tanto no se está atreviendo. Bueno, evidentemente esa respuesta, la respuesta a esa pregunta es que Powell no lo va a decir, pero bueno, pensábamos que iba a ir más por esa línea, pero no. En este momento nuestras reservas siguen siendo abundantes, pero estamos todavía por encima de nuestro objetivo de amplias reservas. Madre mía, los eufemismos de Powell. Las reservas son abundantes, pero están por encima de nuestro objetivo, que es que sean amplias, que no abundantes. Bueno, vale. Se entiende, pero no, pero forma un poco. Se podría decir una forma más sencilla también. Vamos, que queda trabajo en cuanto a, a las reservas. Dice que la audiencia valora la capacidad de Powell de mantenerse por encima de del politiqueo. No sé si vosotros valoréis eso de la misma forma que lo valoran la gente del NAVE, pero bueno. ¿Qué medidas toma la Fed para demostrar la independencia de la Fed? Empiezan las toses, entonces Powell, no quiero hablar de este tema, pero dice Powell que una de la mejor cosa que podemos hacer para seguir demostrando que somos independientes es seguir trabajando de forma independiente. Esto es una frase más propia de Rajoy que de Powell, pero sí, efectivamente. Dice Powell que bueno, pues que se ha puesto en tela de juicio la independencia de la Fed por parte de algunos, o que hay gente que está intentando supuestamente a vulnerar esa independencia. Básicamente se están refiriendo a Donald Trump, al gobierno republicano sin decirlo, y dice Powell que la forma en la que él combate eso es pues básicamente trabajando, sigue trabajando, ¿no? Seguimos haciendo las cosas como las tenemos que hacer, como las venimos haciendo siempre, no nos metemos en las discusiones políticas, no nos metemos en esos jaleos, dice Powell. Hemos tenido recientemente varias crisis económicas o situaciones económicas complejas como la pandemia y pese a eso la economía estadounidense ha logrado mantenerse firme. Me imagino que se está tratando de lanzar flores también de eso, obviamente, aunque no lo está diciendo así de forma literal.
Powell. Dice Powell que hace 12 años, cuando él entró en la Fed ya estaba trabajando en mejorar la transparencia, pero que ahora es mejor que nunca, que la Fed hace un trabajo muy bueno, que es una administración del Estado, que funciona muy bien. Vamos, que la Fed la parte. ¿Qué tan importantes son los consensos dentro del FONC? Preguntó la entrevistadora. ¿Qué tan importante es que hayan consensos para la toma de decisiones? Dice Powell que los consensos están muy bien, pero que lo más importante no son los consensos, lo importante es hacer las cosas correctas. Por supuesto, dice Powell que en relación con las decisiones de tipos de interés, la forma en la que percibimos el funcionamiento de la inflación, el desarrollo de la inflación en el corto plazo, la forma en que los distintos elementos macroeconómicos intervienen, pues puede haber debate sobre todo eso. Es normal que haya debate sobre todo eso. Evidentemente, cuando hablamos de los distintos miembros del FONC, no todos tienen la misma adversión al riesgo, no todos tienen la misma opinión sobre lo que está bien o lo que está mal, o la forma en la que hay que ir calibrando los riesgos. En todo caso, una cosa importante que hacemos en la FED es que la gente de forma sincera da sus opiniones, o que la gente intenta de forma sincera dar sus opiniones. Ahora, no necesariamente es importante que todo el mundo esté de acuerdo con algo. Dice Powell, lo importante es que tomamos la decisión correcta. Hay veces donde alguno tiene que salir a explicar por qué X cosa es una mala decisión. En todo caso, es una decisión sana, o sea, que tienen conversaciones sanas. Dice Powell que en todo caso, más allá de un consenso, sí es cierto que la Fed intenta en la medida de lo posible todo girar en torno a una respuesta común. Intentan llegar a un consenso. Preguntas ahora sobre condiciones globales, geopolíticas, me imagino. Ah, no, no, diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y otras regiones. Hay riesgos en este caso. Ah, sí, las diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y otros países significan un riesgo para la economía estadounidense en este momento o no. Dice Paula en este momento que nosotros cuando tomamos decisiones de tipos de interés lo hacemos teniendo en cuenta las condiciones actuales de nuestra economía, teniendo en cuenta las condiciones actuales de nuestra economía, no necesariamente teniendo en cuenta las condiciones de otros países. O sea que eh, básicamente está diciendo Powell que no necesariamente le prestan mucha atención a los diferenciales de tipos de interés. Hemos comentado una vez en los directos la importancia que puede tener los diferenciales de interés, sobre todo efectos de inversión o efectos de elegir plazos fijos y estas cosas, pero bueno, que en todo caso, que la Fed no necesariamente tiene en cuenta eso, sino que la Fed lo que tiene en cuenta es la política local, la política monetaria, perdón, la situación económica doméstica para tomar decisiones, o sea, que al final su ámbito de acción está geográficamente contenido a Estados Unidos y lo que pase fuera en principio no debería afectar a las decisiones que toma la Fed. Tenemos varios economistas en el público, dice la amiga. ¿Qué pensaría el Jerome Powell joven si viese el Jerome Powell viejo aquí ahora mismo? Sorprendido estaría. Dice. Si el Powell joven viese el Powell viejo, estaría sorprendido. Powell viejo le dice a Powell joven, has elegido una gran profesión. No me lo estoy inventando, ¿eh? Dice Powell viejo a Powell joven, adivina qué, no solo es difícil, es imposible este trabajo. Este trabajo no solo es difícil, es imposible. Y esa es la parte divertida. La verdad que aquí lo que falta ya es una ronda de cachos, ¿eh? Al paso que vamos.
Esto no es broma, esto es lo que se está diciendo, ¿eh? Ah, y que te deseo mucha suerte, Powell joven. ¿Esto qué es un testamento de una película de Disney o qué? Bueno. A ver si pasamos a preguntas un poquito más relevantes, señora periodista, por favor. Vale. A ver, tengo preguntas acá escritas que tienen alguna importancia, dice. A ver, espérese, estas preguntas son bien directas, no se preocupen, no son pendejadas. A ver. Pero pregunte, pues. Oiga, luego se ríen de las camisas que yo uso, pero esa señora tiene un vestido que parece unas cortinas, ¿eh? Y luego se ríen de mí. Ah, inmigración, vale, algo importante. Ok, algo importante que Powell no va a opinar. Dice Powell, la migración está muy guay, o muy importante ese tema, pero nosotros no podemos opinar sobre eso. Muy bien. Era de esperar. Creo, bueno, sí opina algo, ¿eh? Acaba de decir Powell que cree que la política migratoria que se está llevando a cabo en este momento por parte del gobierno de Estados Unidos es más fuerte, no sé si es la palabra exacta para traducir, o es más contundente de lo que se esperaba por parte de muchos. Vamos, que Trump ha ido más a saco de lo que pensaban. De hecho, de una forma vulgar. Y evidentemente, como estábamos comentando antes y hemos comentado en muchas ocasiones, eso tiene importantes implicaciones en cuanto al desarrollo del mercado laboral y el balance entre oferta y demanda de trabajadores y empleo. En todo caso, es un elemento económico importante, un factor económico importante a tener en cuenta la situación de la migración. En general los leo entre líneas. Powell no está muy de acuerdo con las políticas migratorias de Donald Trump. Pero en todo caso se limita a decir de forma ya directa que, bueno, pues tiene que lidiar con lo que hay. Pero no es la primera vez que Powell da cierta pista de que no le gusta la política migratoria de Trump. La razón de eso, bueno, ya os digo, eso no sabemos si es un tema político o no. O sea, no entra en eso porque estoy leyendo entre líneas, pero se nota. No de ahora, se nota de siempre. Habla ahora sobre el impacto de los tipos de interés en las hipotecas y los costes de las hipotecas y que hasta qué punto Powell mira eso. Dice Powell que al final uno de los elementos, o sea, ellos a la hora de valorar inflación miran la inflación en términos globales, no necesariamente la inflación o el encarecimiento de un rubro concreto, que en este caso pues sería el tema de las hipotecas, que efectivamente el sector de las hipotecas se ha visto afectado, ¿no? O sea, quiero decir, hemos tenido una situación de incremento de los costes hipotecarios, evidentemente. Dice, dice Powell que se puede empezar a notar un mayor decaimiento en el desempleo en los próximos meses. Bueno, veremos hasta qué punto. En todo caso, en este momento no hay datos por parte del gobierno de Estados Unidos, así que tampoco se puede tener ninguna información actualizada sobre la situación del empleo. Vamos a ir con otra pregunta filosófica, dice. ¿Cuál sería, Michael Barr dio unas opiniones, unos consejos para los economistas en el 2024? ¿Cuál sería su consejo para los economistas y los riesgos los retos que tienen por delante? Dice Powell, mi recomendación para los jóvenes economistas es que mantengan la cabeza alta, que estamos en un tiempo en el cual la gente busca expertise, busca conocimientos, o sea que se demanda, digamos, que la gente tenga un conocimiento avanzado de las cosas.
Dice Powell también que tenemos que pensar en que estamos estamos progresando en hacer cosas positivas. Dice Powell que palmadita en la espalda, les doy mi apoyo, manténganse firmes, denle duro, just do it. Bueno, Powell, a ver, no es Yados, ¿eh? O sea, como speaker motivacional se queda un poco ahí. Y con eso termina las preguntas estaban escritas en ese papel. Menudas preguntas, ¿eh? Bueno, y con eso termina la comparecencia de Powell. Se ha llevado una plaquita, nos da una palmadita en la espalda, nos dice que sigamos adelante y que él nos apoya mucho. ¿Cómo lo ves, Scott? Los Rolex planta 40 y me ha faltado ¿cómo lo tienes tú puesto? No sabéis poner el micro, salíos de la fucking sala. Ah, sí. Oye, la verdad es que como speaker motivacional, Powell se queda un poquito corto, ¿eh? Las cosas sean como, o sea, un poquito. No, lo han pillado un poquito ahí descolocado. No sé, a ver, también qué esperaba la entrevistadora. Que diga Powell, hacer 20 burpees, despertarse a las 5 de la mañana, ducha agua fría, mierda, o si no, o sea, si no, Beacon no sube. O sea, yo creo que eso no, ¿no? Pero bueno. Que por cierto, le preguntaron por si largo en el oro o corto y no quiso responder, ¿eh? Y no quiso responder, ¿eh? ¿Cómo es este Powell? Hostia, sí, sí, No sí. quiso decir nada. Hostia, sabía que si se mojaba iba a subir el pan. Y nunca mejor dicho. Sí, sí. Que cómo van esos trades de Bitcoin, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, la pregunta se le hicieron, ya que iba a responder. Evidentemente no iba a responder, pero bueno, se intentó por lo menos, ¿no? Ya, tú imagínate hubiese respondido algo acerca del oro, acerca de Bitcoin. Ya para qué queremos más. El Uf. presidente de la Fed manipulando el mercado. Va, se iba preso en ese momento. Imagínate que hubiese dicho, no, me parece que el oro está muy caro, qué sé yo, está sobrecomprado. Esto se iba a la verga. Y bueno, y efectivamente, igual Trump aprovechaba para decir así, manipulación de mercado, ahora sí te echo de la Fed, ¿no? Pues se montaron de pelote. Increíble. Madre mía, qué barbaridad. Pues nada, Scott, hasta aquí llega la Bueno, conferencia y hasta aquí no ha habido muchas cosas. Creo que va a terminar cerrando el gap PIX y US 30 va a tomar ese máximo otra vez. Nos vemos el día de mañana. Esta ha sido Bolsa Flash, tu fuente de información. Mi nombre es